el tema del COVID ha sido y todavía sigue siendo un tema relevante, digamos, muy relevante de conocer, de saber manejar. Este año tal vez no es tan importante porque como que ya la virulencia del proceso patológico ha cambiado, el virus ha cambiado, ha mutado, gracias a Dios no estamos como estábamos hace unos años, ¿no? Cuando comenzó el año 2020. Sin embargo, es importante que conozcamos la fisiopatología del virus, ¿no? Porque así funciona en general la fisiopatología de una gran mayoría de procesos, digamos, que nos van a llevar a un distrés respiratorio, porque las personas que se morían de COVID era porque terminaban haciendo un distrés respiratorio, ¿no es cierto? El distrés respiratorio del adulto. Y esa era en realidad la causa de su falla respiratoria, ¿no? Entonces, en clase práctica hemos hablado un poquito de eso, de la fisiopatología del daño pulmonar, ¿no? Y el COVID es algo que tenemos que conocerlo porque en algún momento de nuestra vida nos va a llegar a manejar un paciente así, creo que sí. Igual que nos va a llegar un paciente para manejar con influenza o nos va a llegar un paciente para manejar con hepatitis, con dengue, ¿no? Son cosas que tenemos que conocer y y poder hacer el diagnóstico diferencial y manejarlo como se debe, ¿no? Entonces vamos a hacer esto ya, chicos. Es importante como complemento al módulo de tórax. No quiero que hagamos una cosa que no corresponda tal vez. Entonces, yo he planteado mi clase de COVID desde el punto de vista de qué es lo que ustedes van a recibir, ¿no es cierto? Como médicos tratantes, en esa época nosotros no nos veíamos, no podíamos prácticamente ni hablarnos porque trabajábamos con nuestras máscaras, con nuestros trajes de seguridad. Cada uno en su servicio, no nos visitábamos para nada, estamos completamente apartados. Los que estaban en sala COVID y los médicos que estaban en sala COVID estaban completamente aislados. O sea, funcionaba el teléfono y los mensajitos de celular, eso era lo que funcionaba. Entonces, ¿qué era lo que iban a recibir estos doctores, ¿no? De información a través de los informes? Ni siquiera creo que si entraba, no salía la historia clínica para que yo pueda recoger información, ¿no? Simplemente me llegaba la imagen y lo único que yo les pedía es cuántos días de síntomas, ¿no es cierto? ¿Es positivo o no es positivo para COVID? Y el paciente está con deficiencia respiratoria, está con distrés o no. Eso era lo que podía decirme el técnico y con eso teníamos que manejarnos, ¿ya? Y también si teníamos patologías concomitantes, si era diabético, inmunocomprometido de alguna cosa, ¿no? Y esos eran con eso nos manejábamos los radiólogos para hacer diagnósticos. Y nosotros teníamos que describir y qué es lo que encontraba, ¿no es cierto? La descripción de los hallazgos, cuantificar esto, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de afectación con estos hallazgos existía en los campos pulmonares? Y si había algún otro hallazgo adicional, no sé, derrame pericárdico, cardiomegalia, alguna cosa distinta por ejemplo, podía ser derrame pleural o podía ser neumotórax, ¿no? Y luego poníamos las conclusiones, ¿no? El grado de sospecha de que nuestros hallazgos sean causados por el COVID, por una neumonía de COVID, y el índice de severidad, si era una imagen, imagenológicamente el COVID estaba leve, moderado o severo, ¿no? Si la infección era, qué grado de severidad tenía. Y el tiempo estimado de evolución, que era muy importante, porque si estábamos en una fase precoz, por ejemplo, se daban antivirales.
En cambio, si estábamos ya en una fase avanzada, ya la parte de la viremia había terminado y ya no había ningún beneficio en darle antivirales, ¿no? Entonces eso era importante para el manejo clínico que tenía que hacer el médico en sala con el paciente, ¿no? Entonces los informes tenían que tener todas estas partes. Y hemos tratado de hacerlo así, ¿no? ¿Cuáles son los? Entonces nosotros vamos a irnos al diagnóstico, los signos radiológicos típicos, ¿no? De una infección pulmonar por COVID. Las imágenes en vidrio esmerilado que están aquí, en imágenes parcheadas, generalmente redondeadas, que eran bilaterales de distribución predominantemente posterior y hacia las bases pulmonares, como se ve aquí. ¿Qué quiere decir el vidrio esmerilado? Es un aumento de la densidad normal del pulmón. Esta parte que es más oscura, chicos, es la densidad. ¿No? Este aumento de la densidad aún no es tanto como para que nos borre el poder mirar otras estructuras pulmonares, como ser los bronquios, las arterias, las venas. No me borra esas estructuras, las puedo ver a través del aumento de densidad. ¿No? Otro signo también era el patrón en empedrado. Esa es una fase un poco más avanzada de la enfermedad, que lo tenemos aquí. Es cuando se engruesan los tabiques interlobulares. Aparte del patrón de vidrio esmerilado, existe un engrosamiento de los tabiques interlobulares. Este es un componente de engrosamiento del intersticio, ¿no es cierto? Alrededor del lobulillo secundario. Y así se ve. Entonces es otra fase más avanzada. Y las consolidaciones. Las consolidaciones que ya hemos hablado. ¿Cómo voy a mover esto? Las consolidaciones que tenemos aquí sí es un aumento, un gran aumento de la densidad pulmonar, donde no vamos a lograr distinguir otras estructuras, ni venas ni vasos, ¿no? Y sí vamos a distinguir solamente el aire dentro de los bronquios, pero no las paredes de los bronquios, ¿ya? Y vamos a ver el típico broncograma. Bien. Entonces, esos tres tipos de imágenes nosotros podíamos encontrar. Aparte, también había otras adicionales que eran formaciones en atolón, prominencia vascular o dilatación de bronquios. La distribución ya hemos hablado, ¿no? Era periférica, subpereural, múltiple y generalmente en bases. Todas las imágenes que estamos viendo ahorita en esta presentación, chicos, son de pacientes del seguro universitario. ¿Ya? Esta era una reconstrucción en 3D para ver pulmones que se ha hecho en el equipo de uno de los pacientes. Y así se ve en 3D. Todas estas áreas son en vidrio esmerilado. Para darnos cuenta el volumen de afectación, ¿no es cierto?, que va a tener nuestro paciente. Bien. Entonces ya sabemos cómo se ve, tenemos que ver el volumen de afectación, cuantificar, ¿no es cierto?, qué porcentaje del pulmón estaba afectado. ¿Para qué? Para nosotros poder darles un índice de la severidad del paciente, porque si estaba poco afectado se iba a la casa, ¿no es cierto?, se trataba en casa. Si estaba con una afección importante, pues se tenía que quedar. Y si estaba en una fase de progresión, con una afección por lo menos moderada, severa, se tenía que quedar porque se iba a poner muchísimo peor, ¿no es cierto?, porque estábamos en fase de progresión de la enfermedad. Bien, entonces, de la severidad, leve de 1 a 5, moderada de mayor a 5 a 15 y severa de 15, ¿no? Y tenemos varios rangos, ¿no es cierto?, del porcentaje estimado de afectación en cada lóbulo. Tenemos 5 lóbulos, ¿no es cierto?, 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 en el lóbulo izquierdo, y nosotros cuantificábamos, y eso era una cuantificación subjetiva, ¿no es cierto? Nosotros, como radiólogos expertos, decíamos, me parece que este lóbulo está afectado en un 0%, no tiene ninguna lesión de COVID, o está afectado, el 50% de este lóbulo está afectado. Entonces nosotros hacíamos el porcentaje de afectación de cada lóbulo,
sumábamos el porcentaje de cada lóbulo, lo dividíamos entre 5 y nos daba el porcentaje de afectación total del pulmón. Y a mayor extensión del compromiso pulmonar, pues había más riesgo de mortalidad, de complicaciones y de que el paciente se vaya a necesitar ventilación mecánica, ¿no? Esta era una valoración y teníamos la valoración cualitativa por el aspecto de las lesiones. Y eso depende de en qué fase estaba el paciente, si estaba en una fase inicial, ¿no es cierto?, en una fase de progresión o en una fase avanzada, ¿no? ¿Y qué patrón se asocia a qué fase? El patrón de fase inicial de la enfermedad era vidrio esmerilado. Entonces, si teníamos un vidrio esmerilado con un 80% de afectación pulmonar, que existía eso, entonces era un paciente que a pesar que en ese momento tal vez estaba bien y ventilando adecuadamente, se iba a poner mal porque iba a progresar esa enfermedad, ¿no es cierto?, de una fase inicial, se iba a ir después a esta fase y después a esta en un 80% de sus pulmones. Por lo tanto, iba a necesitar ventilación, ayuda ventilatoria mecánica, ¿no? Entonces no lo podíamos dejar ir, aunque en ese momento no esté afectado en su ventilación, ¿no? Y luego en la fase de progresión era el vidrio empedrado, y la fase avanzada ya la fase de consolidación, ¿ya? El vidrio esmerilado, generalmente la fase inicial, era el que el paciente estaba en más o menos de 0 a 3 días del inicio de sus síntomas, que representa el vidrio esmerilado histopatológicamente inflamación y edema alveolar. Eso es lo que representa. En la fase de progresión, que se estima que está entre los 3 a 7 días del inicio de los síntomas, nosotros podíamos ver vidrio esmerilado, empedrado y muy pocas consolidaciones. En esta fase, histopatológicamente, nosotros estábamos viendo inflamación exudado alveolar e intersticial, por eso había el engrosamiento del intersticio, ¿no es cierto? Y acumulación de fibrina, ¿ya? Y alinización del tejido, ¿ya? Y en la fase avanzada, que el paciente ya tenía más o menos de 7 a 14 días de evolución de sus síntomas, iba a haber un predominio de consolidaciones, ¿ya? En la fase inicial y en la fase de progresión temprana, nosotros podíamos dar antivirales, teníamos que hacer todo para detener la cascada de la inflamación que iba a llevar a la destrucción del pulmón, ¿ya? Que en eso terminaba, ¿ya? Evitar que hayan más consolidaciones o que se extiendan, ¿no es cierto?, que el porcentaje de afectación se extienda. Tratamos de que se detenga esta progresión. En la fase avanzada, si llegaban pacientes ya en fase avanzada con consolidaciones, ya no podíamos dar antivirales, los antiinflamatorios ya no servían de mucho, ya estaba instalado el proceso destructivo, ¿no es cierto? Y solo quedaba ver qué pasaba con el paciente y darle el apoyo correspondiente, ¿no? Porque cuando tenemos una fase avanzada de consolidación, aquí por imágenes, nosotros no sabemos si esto es solamente relleno alveolar con detritus y material de la inflamación o cuánto de destrucción ya ha habido del parénquima, ¿no? Porque acuérdense que cuando hay una inflamación muy severa, ¿qué pasa? Llegan los macrófagos, llegan los histiocitos, producen un montón de enzimas para digerir ¿no es cierto?, que era el virus, que en una fase ya de 14, entre 7 a 14 días, ya no hay mucho virus, ¿no es cierto?, pero el proceso y la cascada proinflamatoria se ha desencadenado y es tan fuerte que continúan destruyendo y se destruye tejido, ¿no? Nuestras defensas destruyen nuestro propio tejido y terminamos en una fibrosis. En este caso, este es un paciente también del seguro universitario. Si ven, aquí está intubado porque con esta cantidad de tejido patológico no podía respirar por sí solo. Por lo tanto, y todo este tejido es fibrosis, los volúmenes pulmonares están disminuidos y la mayor cantidad de este tejido aquí blanco que vemos es tejido ya fibrótico, cicatricial, que no es funcional
y no va a ser funcional nunca más, ¿no? Por eso estos pacientes se estancaban en esa fase y no podían salir, ¿no? Porque las cicatrices no nos permiten el intercambio ventilatorio, ¿ya? Entonces nosotros, de acuerdo, cuando recibíamos, el paciente se ingresaba y recibíamos la primera placa, a veces teníamos pacientes que ya estaban en este estado o que estaban en este estado y nosotros podíamos con eso estimar el tiempo o la fase en que estaban para que nuestros doctores puedan decidir qué tratamiento le toca recibir, ¿no? Bien. De acuerdo al patrón imagenológico que nosotros encontramos, nosotros les dábamos un grado de sospecha radiológica de que se trate de COVID o que no sea COVID, ¿no es cierto? Entonces, nosotros los categorizamos. Aquí se inventaron esto y propusieron esto los holandeses, ¿no? Para el grado de sospecha se llamaba CORATS y pues nosotros lo poníamos ayuda, ¿no? Cuando nosotros decimos es típico de COVID, ¿no es cierto? El CORAT-5 tenemos que tratarle, aunque no tenga sus laboratorios. Los laboratorios de confirmación tardaban 10 días en retornar, no teníamos con qué, solo la imagen. Entonces era importante el rol que teníamos nosotros de decirles a los doctores, no, es completamente sospechoso o no, pienso que es una infección de otra cosa, ¿no es cierto? No, no tiene nada que ver las imágenes con COVID, tiene otra cosa tu paciente, ¿no? Era importante. Entonces, el patrón típico, con un valor predictivo positivo del 87%, era un patrón viral, ¿no es cierto?, el que estamos viendo aquí. Infiltración parchada, redondeada en vidrio esmerilado, de predominio en bases y hacia posterior, ¿ya? Pero teníamos que tener un diagnóstico diferencial porque otros virus también producen el mismo patrón, ¿ya? El daño alveolar difuso por toxicidad por drogas también nos produce ese patrón, la neumonía organizada y las enfermedades del tejido conectivo también, ¿ya? Pero, bueno, de acuerdo a la frecuencia que teníamos, al contacto y ese otros factores epidemiológicos, pues tenían que decidir los doctores, ¿no es cierto? Porque toxicidad por droga es algo muy raro de ver, ¿no es cierto? Pero si estamos en plena pandemia, pues lo más probable era que era un COVID, ¿no es cierto? El patrón indeterminado, que el diagnóstico diferencial estaba con estas otras patologías como la infección por neumocistis girovechi, la neumonía por hipersensibilidad y la hemorragia alveolar. El patrón atípico, que tenía un valor predictivo negativo del 89%, si veíamos solamente signos de condensación lobar o signos del árbol en brote, solamente derrame pleural o solamente engrosamiento septal o cavitaciones. Esto no era COVID, lo más probable es que fuera otra cosa, le poníamos no le poníamos COVID, ¿no es cierto? Y el patrón negativo, ¿no es cierto? Que no veíamos vidrio esmerilado, ¿no es cierto? Y aquí tampoco en este patrón atípico no veíamos vidrio esmerilado. Entonces decíamos, no, esto no es COVID, ¿no es cierto? Porque no todo el enfermo que nos llegue, pues iba a ser COVID. Seguían enfermándose de otras cosas nuestros pacientes, de apendicitis, colecistitis, asma, ¿no es cierto? Y teníamos, entonces, en esa época, pues era muy importante el rol de la radiología, ¿no es cierto? Sin embargo, no reemplazaba el laboratorio, pero no teníamos laboratorio. Pasaban 10 días, 15 días, recién volví al laboratorio. Todo mi plantel, mi equipo del servicio de radiología del seguro, se han enfermado, los técnicos que hacían las tomas y los rayos se han enfermado. Yo quería saber si yo también estaba enferma y estaba sintomática para no ir a contagiar a mi casa. Ha tardado 10 días en llegar a mi laboratorio. O sea que igual, si estaba enferma, igual hubiera contagiado a todos, ¿no es cierto? Entonces no era... contar con laboratorio no era una arma que nosotros teníamos en esa época, ¿no? Para tomar decisiones tampoco, ¿no? Teníamos que tomar decisiones sobre otros datos. El laboratorio no lo tenía. Teníamos que graduar la severidad, hacer un pronóstico, ¿no es cierto?, de qué iba a pasar con el paciente, se iba a poner peor en unos días más.
iba a mejorar, se queda, no se queda en el hospital, no habían camas. El Seguro Universitario es un hospital de 40 camas, incluyendo pediatría y maternidad, y se ha vuelto en un hospital de 60 camas y solo ocupadas por pacientes COVID en esa época, o sea que estábamos bien complicados. Para decidir se queda, tenía que ser pues realmente algo que valga la pena, ¿no? Ocupar una cama. Hacíamos el seguimiento, la evolución de los pacientes, diagnóstico de complicaciones y también diagnóstico de secuelas. ¿Qué complicaciones teníamos? Tromboembolismo pulmonar, que era bastante frecuente, era una complicación frecuente en los pacientes graves y no tan frecuente en los pacientes que no eran graves, pero también podían complicarse. Existía también el riesgo de la sobreinfección bacteriana, los neumatoceles, cuando ya la progresión de la enfermedad pues producía destrucción de tejido y dejaba una cavidad, ¿no? El neumotórax también se complicaban con neumotórax y los infartos pulmonares. ¿Qué armas teníamos para hacer estos diagnósticos y este apoyo diagnóstico al hospital? Pues la tomografía y la radiografía. Con tomografía, pues no podíamos hacerles tomografía a todos porque muchos ya estaban ingresados, no se podían mover, estaban intubados, no podíamos hacer una valoración con tomografía a pesar de que pues era mucho mejor, ¿no es cierto? Por lo tanto, el seguimiento a los pacientes graves intubados en terapia intensiva los hacíamos con radiografía, ¿ya? En casos leves, saber que pues el 50%, aunque estén con cambios pulmonares, no los íbamos a ver con radiografía. En cambio, en los casos severos sí podíamos nosotros ver los cambios que había, ¿ya? La sensibilidad, en cambio, del TAC era un 97%, pero teníamos que escoger a qué pacientes, ¿no es cierto? Y tener en cuenta que también la TAC podía ser negativa sin cambios, si escogíamos pacientes que tenían menos de 48 horas de síntomas, ¿no? ¿Cuál era la utilidad? Pues cuando teníamos un paciente con mucha sospecha, no estaba bien el paciente, era muy sospechoso, su radiografía era negativa, entonces ya, hagamos tomografía más para realmente ver qué está pasando, ¿no? Para evaluar la severidad, evolución, pronóstico, como ya hemos visto, y diagnóstico de complicaciones. Por suerte en el seguro teníamos tomógrafos, no sé qué han hecho en los otros hospitales que no tenían tomógrafos, ¿no? En esa época habían muchos hospitales, muchas clínicas, y todavía siguen habiendo, ¿no? Clínicas que no tienen tomografía, entonces era muy complicado. Y bueno, aquí tenemos un paciente, a modo de ejemplo, chicos, paciente del seguro universitario, ¿ya? Y de 48 años, que ingresa con esta radiografía de ingreso, con síntomas respiratorios de 7 días y un PCR positivo. Con esto nosotros decimos, no tiene, hay algo ahí, ven vidrio esmerilado, no ven vidrio esmerilado, ¿quién me puede decir, chicos? ¿Ven alguna cosa ahí en esta radiografía? Ustedes ya son expertos en radiografía ahora, supuestamente hemos pasado la clase, hemos terminado el módulo de tórax. Perdón, otra vez. Vamos a agrandar la imagen, mejor. ¿Qué les parece esta radiografía, chicos? ¿Normal? ¿Patológica? Yo hubiera dicho normal, pero era un paciente con síntomas, con epidemiológicamente con contactos positivos. Y uno dice, a lo mejor aquí hay algo, pero no estoy segura. A lo mejor aquí también hay un aumento de la densidad, no está negrito como aquí está más blanquito. No sé, no ven, no sabemos, ¿qué hacemos? Era un dilema, ¿no es cierto? Un dilema si no hubiéramos tenido una tomografía. El paciente era sintomático. Entonces, ¿qué decidíamos? Vamos a hacer tomografía, ¿no es cierto? Y es el mismo paciente. Y miren cómo tiene un infiltrado poquitito.
pequeñito, en la base otro, en una fase un poco más avanzada, ¿no ve? Porque esto es un vidrio esmerilado, podemos ver estructuras vasculares aquí. En cambio aquí este es como no es un vidrio esmerilado, está empezando a consolidar, ¿no es cierto? Entonces nosotros decíamos, ya, perfecto. Entonces, ¿en qué fase está? En fase de progresión. Pero ¿cuánto de afectación tiene del volumen pulmonar? Pues tiene menos del 2%. Es un paciente que está con un COVID leve, ¿no es cierto? Ya tiene 7 días, ya va a empezar la fase de... ¿Qué fase, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Mm? Ya va a empezar la fase de consolidación, ¿no es cierto? La fase avanzada. Ya está empezando, de hecho, en este paciente. Por lo tanto, ya no hay fase de progresión prácticamente en este paciente, ¿no es cierto? Porque la fase de progresión duraba hasta los 7 días. Este paciente no va a progresar mucho más del 2%. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Se va a la casa, ¿ya? Y ese era el ejercicio que se tenía que hacer, ¿no es cierto? Pero si este paciente en esta fase hubiera tenido una mayor severidad, mayor afectación, probablemente lo hacemos quedar, ¿ya? ¿Se entiende el ejercicio que hacíamos para decidir se queda, se va, en qué fase está? Otro paciente con síntomas, antecedente de sospecha de COVID, ¿no es cierto? En la radiografía inicial y tomografía la afectación era 11%, con un puntaje del 6, que le daba una severidad moderada. Y por el aspecto ya estaba en una fase avanzada, ¿no es cierto? Ya habían consolidaciones, también había empedrado, habían consolidaciones, pero habían consolidaciones. Eso quiere decir que está en fase avanzada, de 7 a 14 días. Y su afectación es moderada. ¿Qué le hacemos a este paciente? Lo dejamos en el hospital o en casita. Depende de otras patologías concomitantes. Este paciente se lo mandó a casita. Esta radiografía inicial fue del 3 de julio y esta es del 16 de septiembre, el mismo paciente. ¿Ya? Le fue bien, no le pasó nada. Y tenemos este otro paciente. Este otro paciente ingresa con estas áreas ya de afectación, ¿no es cierto? Una afectación moderada. Esto fue el 2 de julio, el 4 de julio este paciente se quedó porque estaba maluquito, ¿no es cierto? Una afectación moderada, se quedó y miren cómo está la afectación difusa, en 2 días progresó. Este paciente se fue a terapia, ¿no es cierto? Le hicimos una tomografía al cuarto día de internación, ¿no es cierto? Del 2 al 6 de julio y esta era la afectación que tenía, ¿no es cierto? Estaba en fase de vídeo empedrado, que es fase de progresión, chicos, ¿no es cierto? Iba a seguir progresando, ¿no es cierto? Entonces, este era un paciente con una afectación del 70%, severo, en fase de progresión, ¿no es cierto? Y todavía iba a empezar la consolidación. Entonces, este paciente se puso muy, muy grave. En 4 días, ¿no es cierto? Entonces, este paciente pues se decidió bien en que se quede. Y este era otro paciente que entró así el 1 de julio del 2021, estaba en fase de vídeo empedrado, es fase de progresión, fase inicial, ¿no es cierto? Tenía un tiempo de evolución de 4 a 7 días por los síntomas, entonces estaba en fase de progresión. Con imágenes solamente de vidrio esmerilado, a los 2 días, a los 6 días, a las 2 semanas, miren cómo va disminuyendo el volumen pulmonar. Aquí los volúmenes pulmonares todavía estaban preservados y aquí están muy pequeñitos. Este paciente no le fue bien, progresó de este vidrio esmerilado. Obviamente ya no lo hemos podido hacer más tomografías. ¿Por qué? Porque estaba
en terapia intensiva. Aquí está ya intubado, ¿no es cierto? Ya está intubado, aquí también está en terapia, solamente radiografías. Y del día 1 al día 24, que se las arreglaron para hacer porque el paciente no mejoraba, 24 días ya de evolución de la enfermedad. Querían saber qué pasaba con ese pulmón. Y esta es la primera imagen que les he mostrado, ¿no es cierto? Y en fase complicada, ¿no es cierto? Que no sabemos qué parte de aquí es solo cicatriz y tejido que ya no va a funcionar más y qué parte del tejido va a recuperar, ¿no es cierto? Hay fibrosis, había ya derrame pleural también en este paciente, si se fijan aquí, ¿no? Un paciente que fue muy mal, que no se recuperó. Y bueno, ¿cómo hacemos entonces para usar las imágenes en este tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Para diagnóstico de pacientes sintomáticos, ¿no es cierto? Para el screening no se usaba, para decidir si los hospitalizamos o no los vamos a hospitalizar, si se van a deteriorar o no, ¿no es cierto? Y para orientar dentro del hospital el manejo, ¿no es cierto? Para dar alta no se da. ¿Ya? Aquí tenemos un organigrama de cómo hacíamos más o menos, ¿no es cierto? Tratábamos de hacer esto, ¿no? Si correspondía o no hacer estudios de imagen. Aquí estamos ahí en plena acción, todo el equipo de radiología, los técnicos. Teníamos un rayos X, nuestro equipito rayos X portátil que le hemos dado palo en el hospital, lo llevamos a terapia, a piso, a todas partes para hacer seguimiento de nuestros pacientes que no se podían mover. Nuestra sala de tomografía, todo forrado, el proceso de desinfección, pero era interminable. Nos íbamos a sala a hacer ecografías a nuestros pacientes COVID, que nuestros pacientes COVID no solamente se enfermaban de COVID, ¿no es cierto? Les daba apendicitis, les daba colecistitis y estaban con su COVID y ahí teníamos que entrarle nomás a salas, ¿no? Vestidos de astronautas. Hubieron muchos problemas, ¿no es cierto? Teníamos que darles calidad y un diagnóstico oportuno al paciente, ¿no es cierto? Un día, 2 días que no podíamos informar una placa para ellos, como han visto, era fatal, ¿no es cierto? Porque progresaban en 24 horas de estar bien, pasaban a estar en terapia, ¿no? Entonces era muy importante, ¿no? Teníamos que racionalizar el uso de los recursos, limitar la exposición del personal para pacientes que no necesitan, ¿no es cierto? Y toda esta clase de cosas, ¿no? Miren, esta era nuestra sala de ingreso con cortinas de plástico, ¿no? Esperaban afuera los pacientes, y después entraban a las carpas donde estaban los equipos. Era toda una aventura ha sido, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en una fase en que probablemente esperemos que no tengamos que retornar a este tipo de situaciones, ¿no? Hemos aprendido mucho y tenemos que aprender y seguir aprendiendo, ¿no? A trabajar en equipo, que es lo más importante. Si hay preguntas, chicos, con esto terminamos la clase. No, doctora. Bien. Bueno, creo que con esto hemos de alguna manera sustituido la clase que teníamos programada para hoy día y el siguiente sábado lo vamos a hacer, ¿ya? Los que son de la teórica, chicos, se pueden retirar de la clase. Yo tengo ahora una clase adicional con mis alumnos que tenemos nuestra práctica. Lo vamos a hacer hoy día de manera virtual. El resto, muchas gracias por estar